Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, para la gloria del Señor y nuestra edificación. Dice allí la palabra: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orarle al Señor, a pedirle que sea Él quien nos enseñe en esta mañana. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por el privilegio tan grande que tenemos. Bienaventurados somos nosotros, porque somos enseñados, guiados y dirigidos por ti a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu, en tu Hijo Jesucristo, Señor. Tú has dicho, Señor, que tú ibas a edificar tus muros, tu iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerían contra ellas. Edifícanos, Señor, con tu poder, con el poder del conocimiento, el poder de la sabiduría, Señor. Danos entendimiento, ilumina los ojos de nuestro entendimiento y haz que podamos comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Dios, de lo que tú has preparado para tu pueblo, Señor, de lo que tú has dispuesto para tu iglesia, para que tu iglesia viva con una esperanza gloriosa en la tierra, para que tu iglesia pueda experimentar, Dios mío, cada día el poder transformador de tu Santo Espíritu, para que tu iglesia, Señor, sea una iglesia avivada, despierta, que vela, ora, busca y espera que su Señor regrese. Somos tu cuerpo, Señor. Somos tu iglesia comprada con un precio, por amor de ti mismo, por amor de tu nombre, Señor, por la multitud de tus piedades, por la multitud de tus misericordias, oh Dios. Edifica tus muros, edifica tu iglesia en esta mañana y siempre, Señor, por amor de tu nombre. Necesitamos de ti, de tu poder, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de vivir, de experimentar cada día en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser, el poder transformador, bendito Rey de Gloria. El estar en Cristo Jesús, el estar en ti, Señor, arraigados y cimentados, el permanecer en ti, como el pámpano permanece en ti para llevar fruto, bendito Dios. Que nuestra vida, la vida de la iglesia, sea esa vida que declara tu palabra, Señor. Por eso te pedimos que nos dé el entendimiento y la sabiduría y nos hagas comprender y vivir en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos, te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, ponerse cómodos, mis amados hermanos, y escuchar el mensaje en esta mañana. Quiero, antes de comenzar la enseñanza, saludar, o al final también, a nuestra hermana Doralba, que está cumpliendo años hoy y ella está en los Estados Unidos. Que Dios la bendiga, Dios la guarde y tenga un día maravilloso. Mis amados hermanos, en esta mañana nuestra enseñanza es la iglesia y su esperanza próxima. Pero antes de entrar hacia esa esperanza próxima, o esa esperanza venidera, o esperanza futura, como usted le quiera llamar, a mí me gusta más cuando miro la palabra y me habla de la esperanza y veo es una esperanza próxima, porque estamos cerca. Pero antes de mirar esta esperanza futura, gloriosa, próxima de la iglesia, quiero que miremos tres aspectos de la iglesia. Tres aspectos importantes de la iglesia. El primero está ahí en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27. Ahora, yo quiero pedirle el favor que esté muy atento a esta enseñanza, porque esta enseñanza te va a ayudar a muchas cosas importantes en tu vida. Como les decía, posicionarte, mirar dónde estás parado, a mirar hacia dónde estás mirando, hacia dónde te diriges, hacia dónde estás caminando. ¿Cuál es tu esperanza? Ahora, dice el versículo 27, el apóstol San Pablo hablando de los dones espirituales en la iglesia, que Dios ha repartido dones a cada uno.
y luego el apóstol Pablo da una palabra en la cual resalta la importancia de la iglesia y lo que implica la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Qué implica la iglesia para Cristo? Entonces la iglesia debe ser consciente de esto y debe vivir apropiada de esto, debe vivir convencida de esto. Y vosotros pues sois el cuerpo de ¿quién? De Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia para Cristo? Es su cuerpo. Es el cuerpo. Y ahora dice, y cada uno, miembros en particular. O sea, somos como multitud, somos el cuerpo, ¿cierto? Pero también colectivamente. Pero individualmente, también soy parte del cuerpo de Cristo. Colectivamente e individualmente somos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, lo que está diciendo el apóstol Pablo. La iglesia puede ser cuando se reúne colectivamente el cuerpo de Cristo, pero cuando estás solo, orando en tu casa, eres un miembro en particular también. O sea que la iglesia debe vivir con esto. La iglesia tiene este sello. La iglesia vive de esta manera, reconociendo que ella es el cuerpo de Cristo, que todos hacemos parte de ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Escritura, nosotros no podemos unirnos a una ramera o pecar contra Dios porque somos templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, además Cristo era templo también, su cuerpo era templo, y nuestro Señor Jesucristo se guardó sin mancha y sin mácula, y esto también debe referirnos a nosotros, que si soy parte del cuerpo de Cristo, debo vivir una vida digna de este llamado, digna del Señor, digna del Evangelio, que es santidad, que es obediencia, que es justicia, que es verdad, que es fruto del Espíritu Santo. Entonces, como primera medida y esta característica especial, y es que lo que representa la iglesia. Entonces la iglesia como cuerpo de ¿quién? De Cristo, individual y colectivamente. ¿Vivimos para quién? Para el Señor. Vivimos para el Señor. Segundo, Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, 28. Gloria al Señor. El apóstol Pablo está dando un discurso y viaja de Troas a Mileto y está en ese discurso de despedida y le está haciendo una recomendación encarecida a los ancianos de la iglesia, a los obispos, a los que eran líderes en la iglesia. Él les ha dicho que no ha renunciado a anunciarles todo el consejo de Dios. Es una iglesia que ha sido advertida, ha sido adoctrinada, fundamentada en la doctrina de nuestro Señor. Y el versículo 28 le dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, otro aspecto, mis amados hermanos, el primero es que somos cuerpos, parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es el cuerpo y miembros en particular también. Y otro aspecto de la iglesia, lo que es para Cristo, es que ella, la iglesia del Señor, ha sido ganada. ¿Por qué? Significa que la iglesia ha sido comprada. Cristo ha comprado a su iglesia. La iglesia es parte del cuerpo de Cristo. Hermanos, usted no puede vivir la vida cristiana como una rueda suelta, como dicen por ahí. Usted ya creyó, siga viviendo su vida como quiera. No, la iglesia ha sido comprada a un precio muy alto.
y es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo les está haciendo que recaer toda la responsabilidad sobre ellos y les recuerda de quién es la iglesia. A mí no me gusta cuando alguien dice, que la iglesia del hermano Marvin. No, no diga eso. Yo no tengo ninguna iglesia, yo no he muerto por ninguna iglesia, yo estoy vivo todavía, antes alguien murió por mí. En la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere decir, la iglesia del Señor Jesucristo, donde pastorea el hermano Marvin, está correcto, ahí sí está bien. Pero no diga la iglesia del hermano Marvin, porque yo no tengo iglesia. La iglesia le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que debemos ver y reconocer. Entonces Pablo, el apóstol, está haciendo reconocer a esos obispos, aquellos que lo que ellos apacientan, lo que ellos cuidan, por lo que ellos tienen que velar, es que ¿en la iglesia de quién? Del Señor. Significa, si ustedes no se preocupan por la iglesia, ustedes están en problemas. Porque no es vuestra la iglesia, sino es la iglesia de quién? Del Señor. Entonces, hay dos aspectos importantes aquí. Somos el cuerpo de Cristo y somos la iglesia del Señor que Él que adquirió, que Él compró, mis amados hermanos. Y el Santo Evangelio de San Mateo, capítulo 16, esto se lo estoy diciendo como introducción para ir al tema. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 13. Dice allí, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él le dijo, ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, muchos le adjudican que Pedro es sobre quien el Señor edifica su iglesia. Si Pedro fuera sobre quien el Señor edificara la iglesia, no podría sostenerse porque es el hombre. Y dice, yo también te digo que, el Señor le dice, tú eres Pedro, y ahora se refiere, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tercer aspecto, Cristo es quien edifica ¿qué? Su iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, la iglesia que el Señor ganó, la iglesia que el Señor compró, es una iglesia amada, cuidada, guardada, amparada y favorecida siempre por el Señor Jesucristo. Él ha pagado un precio muy alto. Él también la edificará, Él la cuidará, Él la preservará para que las puertas del Hades no prevalezcan contra ella. Y dice el Señor, ella es mi cuerpo, como cuando el hombre se une con su esposa, el cuerpo le pertenece ¿a quién? El del hombre le pertenece a la esposa y la esposa al hombre. Dice, esta iglesia, esta es mi novia, es mi amada, este es mi cuerpo, dice el Señor. Ahora, con esto en mente, lo que el Señor ha declarado y ha hecho por la iglesia, es una iglesia en la cual el Señor dejó promesas gloriosas y esperanza venidera, esperanza próxima. Ahora sí vamos a lo que les decía acerca de la esperanza. Vuelvo y repito, teniendo en mente que somos el cuerpo de Cristo, óyese bien, ¿qué es lo que más anhela una novia y un novio que tienen una esperanza de casamiento? ¿Qué es lo que más anhela? Correcto, que se llegue el día, ¿cierto? Que se llegue el día de tan anhelado momento, de ya no estar lejos, de ya no estar distantes, de ya no estar separados, sino estar juntos. La unión, el compromiso, que llegue el momento en que puedan compartir siempre, mis amados hermanos.
Entonces, si usted es la iglesia de Cristo y si usted es un miembro en particular, en usted debía haber un anhelo y un deseo muy grande por el Señor Jesucristo, que ahora sí viene nuestro tema. Si te identificas que eres parte del cuerpo de Cristo, que eres también, mi amado hermano, la iglesia que el Señor compró, que eres parte de la iglesia que el Señor ha comprado a precio de su propia sangre, y tercero, que eres edificado por el Señor, que Él edificará su iglesia, significa que tú eres la iglesia y tú eres un miembro en particular y tú vives por la esperanza que el Señor le ha dado a la iglesia. ¿Y cuál es esa esperanza que tiene la iglesia y que la iglesia anhela y desea? El primer punto es la espera en Él. La espera en Él es nuestro primer punto. Gloria al Señor. Y vamos a ir a Hechos, capítulo 1, versículo 11. Ustedes han escuchado mucha gente que dice, uy no, que el Señor no venga, Dios, que no vaya a venir Dios todavía, que no venga todavía. Yo he escuchado muchísima gente religiosa que tiene miedo que el Señor venga, que no quiere que el Señor venga. Y los entiendo porque no quieren que el Señor venga. Yo los puedo entender porque su conciencia les acusa de que no están preparados, de que están en pecado y que la condenación espera. Pero algo muy diferente, pero eso nunca puede ocurrir en la iglesia del Señor. La verdadera iglesia del Señor es una iglesia, como dice aquí la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 1. Versículo 11. El Señor ha partido, el Señor va a partir, acaba de dejar a sus discípulos, y si quiere leamos el versículo 6 en adelante. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino? Amén, Israel. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Esto lo sabe solo Jesucristo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Saben, mis amados hermanos? Nosotros deberíamos estar como estaban los discípulos en ese momento que el Señor los dejó. ¿Cómo estaban los discípulos? ¿Qué le dicen estos varones? ¿Ustedes qué hacen mirando a dónde? Al cielo. Ustedes que estaban esperando, ¿cierto? Dice, a este que le habéis visto subir, él así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Nosotros sí deberíamos estar como estos discípulos, mirando hacia el cielo. Eso significa esperando que él regrese. Entonces la esperanza de la iglesia es que ella está en espera ¿de quién? Del esposo. Ella está en espera del esposo, ella espera al esposo. El Señor dice en su palabra, Él prometió que volvería, ¿qué? Otra vez. Él volvería otra vez. Así vendrá, dice la palabra. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, la iglesia tiene una esperanza gloriosa y eterna. Y no solo es una esperanza colectiva, sino también debe ser una esperanza individual. Así como somos cuerpo colectivo de Cristo, lo somos también individualmente. Entonces no solamente la iglesia unificada tiene esta esperanza, usted también debe vivir de esa manera. Usted lo espera a Él, debe vivir esperando al Señor, esperando a que Él regrese. La novia vela, la novia espera a que el esposo venga, que su amado venga. Hermanos,
Este mundo no está esperando a que Cristo regrese. Usted ve el mundo. Usted ve el mundo convulsionado, usted ve el mundo agitado, usted ve el mundo como un mar totalmente agitado, una tormenta terrible, impresionante. Vemos el mundo, no solamente es a nivel local, es a nivel mundial como está el mundo. Dime una cosa, y el mundo está diciendo: oh Señor, te esperamos, ven Señor Jesús. No, el mundo no está en esto. El mundo está antes cometiendo más pecado, más impiedad, más pecado, más iniquidad. Ahora, cuando yo estoy en espera del Señor, yo lo estoy esperando, porque, vuelvo y repito, por eso les cité estos 3 versículos primero, lo que significa la iglesia para Cristo. ¿Qué es la iglesia? Su cuerpo, que Él compró, la iglesia que Él compró por su propia sangre, y la iglesia que Él ¿qué? Edifica. Si te crees de la iglesia, miembro de la iglesia del Señor, y miembro particular, es por derecho, hermano, es algo que debe estar dentro de nosotros, no inculcado por nadie, sino por un deseo profundo, porque el Espíritu gime dentro de nosotros, y el Espíritu anhela y desea las cosas del Señor. Y que se cumplan las promesas de Dios en nosotros. ¿Cuántos de ustedes desean que las promesas de Dios se cumplan? Aleluya. Pues el Señor le dijo: me iré y volveré otra vez. Entonces significa que Él ya se fue. Ahora debemos estar esperando que se cumpla su promesa de regreso, que volverá otra vez. Porque estás mirando al cielo. El mismo Jesús que he visto, que ha sido tomado entre vosotros, así vendrá como le habéis visto. Gloria al Señor. Primera de Tesalonicenses 1:10. Vamos a leer. Mire, los hermanos de Tesalónica, vamos a leer desde antes del versículo 10, quiero que tengamos un contexto más amplio. El apóstol Pablo les está dando gracias a Dios y se acuerda de él en la memoria de sus oraciones, se acuerda de sus oraciones, dice la palabra del Señor, y también cómo ellos vinieron a ser imitadores del Señor, recibieron la palabra en gran tribulación y con gozo el Espíritu Santo también predicaban, compartían. Y el versículo 8 dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué tenemos aquí? Una iglesia. Están los hermanos de Tesalónica, el apóstol les está enviando esta carta, ellos son un ejemplo, ellos son hermanos humildes, han recibido la palabra en medio de tribulación, se esfuerzan en predicar, tienen gran gozo, dice la palabra del Señor, pero además el apóstol Pablo dice que se da el testimonio de cómo se convirtieron de los ídolos al Dios vivo para servirle a Él. Y es a los cielos el 10 a su Hijo. Hermanos, una iglesia, la iglesia verdadera del Señor Jesucristo, tiene una esperanza. La iglesia espera, la esperanza de la iglesia es, ella está en espera de su Señor, ella está en espera del esposo. Es una iglesia que anhela. Ahora, cuando yo estoy en espera de algo, estoy preocupado. Si tú esperas una visita, estás preocupado que todo esté bien, que todo esté arreglado, y esperas pronto, mira, observa a ver qué horas vienen, para abrirle la puerta enseguida y darle la bienvenida. Hermanos, cuando yo tengo el sentido de la venida del Señor Jesucristo,
Cuando yo veo que el Señor viene pronto, esto obra en mi vida algo poderoso y glorioso. Y es que me lleva a velar, a vigilar, a mirar mis caminos, a mirar mi vida, a mirar mi conducta. Por eso es tan importante tener esto presente y saber quién soy yo, hermanos, individual y colectivamente. Si tú no te consideras parte del cuerpo de Cristo, que eres la iglesia que el Señor compró, tú no tienes motivación entonces. No tienes motivaciones. No tienes motivaciones para velar, vigilar y orar y estar esperando al Señor. Pero aquí nos dice que esta iglesia, que se había convertido de los ídolos al Dios verdadero para vivir y para servirle al Señor y esperar de los cielos al Hijo de Dios. Es una iglesia que anhela y que desea que su Señor regrese pronto. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Amén. Y vamos a mirar el apóstol Pablo está instando a Timoteo que debe predicar la palabra, debe redarguir, que debe corregir, que vendrá la apostasía, que muchos van a apartar de la verdad del oído para escuchar fábulas, y todo esto se cumple. Ahora, en el versículo 6 le dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria al Señor. Hermanos, cuando usted ama algo que no lo tiene, usted lo anhela con el deseo que venga pronto. Oh, hermanos, yo a veces me pongo a ver a mí. Mi hijo me da una enseñanza en algo, y es que él anhela que cada año llegue su cumpleaños. Y en un calendario que mi esposa tiene en la nevera, él llega por las mañanas y mira, él no dice nada, él lo mira. Y después de él. Pero ya sabemos que él va a mirar y va a observar, porque ya se le pasa otro día y está cerca su cumpleaños. Hermanos, yo medito en esto. Dios, mi hijo, cómo anhela y cómo desea. No de ser un ejemplo para mí, yo anhelar y desear el regreso del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Qué es lo que tú deseas como iglesia del Señor? Recuerde, como iglesia, y aparte de eso no tiene escapatoria. ¿Qué quiero decir con esto? Colectivamente y aparte individualmente tengo que anhelarlo, desearlo y vivir por ello. Ahora, lo que está diciendo es a todos los que aman su venida. Si tú amas la venida del Señor Jesucristo, significa que estás en espera de Él. Significa que tu oración al Señor es: ven, Señor, ven pronto, Señor. Hermanos, el mundo está pidiendo justicia. ¿Y quién es el que establece la justicia? Jesucristo. Dice que en su venida, oh amados, y nos prometió un reino de justicia eternamente. Los que están allí, las almas que están allí en el altar, dicen: oh Señor, ¿hasta cuándo nos vengará, nos hará justicia? Digo, esperen tantico, descansen hasta que no se cumplan sus consiervos, mueran también. La
La iglesia del Señor, el cuerpo del Señor, la iglesia que Dios edifica, es una iglesia que anhela el encuentro con su esposo, que anhela que Él regrese, que anhela que Él venga para ir a las bodas que se denominan las bodas del Cordero, para estar con el Señor. Tú como individual en la iglesia no puedes vivir de otra manera, mi amado hermano. No puedes vivir de otra manera. Eso debe estar presente todos los días en su vida. En mí hay algo que me ocurre personalmente. Yo cuando digo esto no lo digo para vanagloriarme. Lo hago como estimulándolo a ustedes también. Que Dios me guarde de vanagloriarme. Pero cada vez que yo despierto pienso en algo, oh Señor, un día más cerca. Un día más cerca. Y eso me lleva, eso me motiva en una preocupación de buscar cada día más del Señor, de preocuparme más por mi vida, por mi relación, por mi comunión, por mi andar con el Señor. Porque si usted no está en espera de algo, dime una cosa, si tú no estás esperando algo, ¿tienes alguna preocupación? Nada. Dígame una cosa, ¿quién está preocupado si no está esperando nada? Nadie tiene ninguna preocupación, no hay ninguna preocupación, pero si estás en espera de alguien, tiene una preocupación. Aleluya. Por eso es tan importante que la iglesia sepa que es el cuerpo de Cristo, que la iglesia que ha sido comprada con un precio muy alto, que sepa que la iglesia edificada y que esa iglesia Dios la dejó con una esperanza gloriosa. Y que esa iglesia anhela y desea el cumplimiento. Anhela y desea el cumplimiento. Aman su venida. Y eso es bueno que nosotros miremos, examinemos nuestra vida, si realmente yo amo la venida del Señor Jesucristo. ¿Estoy amando su venida? Eso significa que hay una expectativa en mi vida. Yo anhelo y deseo que Él venga, anhelo y deseo estar con Él. Bien. El segundo punto es la esperanza de ser llevado por Él. La esperanza de ser llevados por el Señor a su reino glorioso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 13. Dice el apóstol: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen una esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas ¿qué? Palabras. Ahora, amado hermano, el apóstol Pablo está hablando aquí de la venida del Señor. Y la iglesia guarda esta esperanza. La iglesia aguarda esta esperanza. La iglesia, la espera del Señor, la espera de la novia es que el novio venga a llevarla de su casa, ¿cierto? Para ir con él. Esa es la espera de la novia. La iglesia, la novia de Cristo. Y la novia anhela y espera que el novio venga para que la lleve con él y estar siempre, para siempre con él. Ahora, ¿tú anhelas que Cristo venga? Ya, mi amado hermano, esto debe ser algo muy importante, algo que debe estar determinado, algo que debe ser claro en tu vida, algo que debe ser fundamental en tu vida. Vivimos una iglesia, no podemos vivir, hay una iglesia que ni espera a Cristo, ni sabe que es la novia de Cristo, ni sabe que ha sido comprado con un precio tan alto como para que tus expectativas sean tan pobres pensando en las cosas de este mundo y no en las cosas eternas.
expectativa de la iglesia es esta. Ella está en esta esperanza, hermanos, que podamos ser llevados con el Señor, que podamos ser levantados con Cristo. Y el versículo 16 es claro. 17. Dice: y luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, tu anhelo no es estar siempre con Cristo. Hermanos, la iglesia, el deseo de ella es estar con Cristo siempre. Como cuando la novia, la prometida, han hecho la promesa y el deseo de ella es que su amado llegue el tiempo para estar con ella. La novia anhela que se llegue el tiempo, igual el novio anhela que se cumpla el tiempo y estar con su amada. Entonces la iglesia, el Señor lo puede vivir como una novia desinteresada. O hermano, alguien que se ha comprometido con alguien verdaderamente, anhela y desea que se llegue ese día. Pero si tú vives una vida sin ninguna motivación eterna, hermanos, usted no se engañe. Usted no es la iglesia, usted no es la novia de Cristo, usted no es miembro en particular de Cristo. Usted no lo anhela, usted no lo desea, usted no quiere que Él venga todavía. Hermano, la iglesia ama la venida del Señor Jesucristo. La iglesia clama porque el Señor venga. La iglesia se prepara porque Él viene. La iglesia vela porque Él viene. La iglesia ora porque Él viene. La iglesia vive porque Él viene. Y la esperanza más gloriosa de la iglesia, la esperanza gloriosa por la cual la iglesia vive despierta, es porque Él viene. Amados, no podemos nosotros vivir de otra manera. La iglesia del Señor tiene esta motivación, tiene esta esperanza. Gloria a Dios. Miremos también que Él está diciendo que el anhelo más grande de la iglesia, ¿cuál es? ¿Cuál es el anhelo más grande de la iglesia, hermano? El versículo al final del versículo 17. Y así estaremos siempre con el Señor. Ese es el anhelo más grande de la iglesia. Estar siempre con ¿quién? Con el Señor. Estar siempre con el Señor es mi motivación, es mi deseo. Hermanos, usted aquí alaba, adora al Señor, se regocija, se fortalece, se quebranta, llora, se goza en el Espíritu con el Señor. Dígame, cuando tú tienes esto, alabando, adorando, escuchando la palabra, orando, ¿qué es lo que más anhela? Si esto es aquí que nos impide este cuerpo pecaminoso, ¿cómo será la gloria? ¿Cómo será la gloria? Entonces, el anhelo más grande de la iglesia es estar siempre con el Señor, y para eso el Señor tiene que llamarnos o venir. Por eso el apóstol Pablo dice, y también dice el que ama ¿qué? Su venida. Su venida, amamos su venida, porque el hecho que Él venga significa que se cumple la promesa que Él vendrá y que estaremos con Él. ¿Para cuándo? Para siempre. Ahora Apocalipsis 20. Ahora, ¿cuál es la actitud de la iglesia? ¿Cuál es la actitud de la iglesia en este tiempo? Y siempre, en todo tiempo, ¿cuál debe ser la actitud? Capítulo 22, versículo 6 dice. 22:6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Mi amado hermano, el Señor es fiel y es verdadero y Él cumple.
Y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder. He aquí vengo pronto. Hermanos, esta es la motivación de la iglesia. Que Cristo viene, ¿qué? Pronto. Usted debe amar esto, usted debe atesorar esto, usted debe tener sus ojos bien abiertos, usted debe estar como los apóstoles mirando hacia el cielo. Oh Señor, anhelo y deseo el día que tú vengas, que tú regreses por tu iglesia. Te anhelamos, te deseamos, te esperamos, queremos estar contigo para siempre. De lo contrario, todavía tú estás aquí con una mente terrenal, mi amado hermano, pensando en este mundo como si aquí fuera tu eternidad. No, por eso el inicio, vuelvo y recalco, y perdóneme por ser tan, insistir tanto y ser reiterativo. Por eso el principio donde lo llevé, cuerpo de Cristo, miembros en particular, acuérdense de eso. Iglesia de Cristo, comprada con precio, edificada. Yo mismo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una iglesia que es cuerpo del Señor Jesucristo, que es comprada por Él y es edificada por Él, tiene unas esperanzas en esta tierra. Esa iglesia el Señor la dejó con unas esperanzas en las cuales ella debía anhelarlas y desearlas, que Él venga y se cumpla su promesa. Por eso el apóstol dice, y a los que aman su venida. Ahora, Apocalipsis dice, y aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ahora vamos a ir al versículo 17. ¿Cuál es la posición, cuál es la actitud de la iglesia? Y el Espíritu, ¿y qué? ¿Quién es la esposa? La iglesia. Ahora el Espíritu y la iglesia, los dos, el Espíritu Santo está dentro de la iglesia, ¿cierto? En cada un miembro en particular. Entonces dentro de nosotros se gime, se clama y se pide. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que ora la iglesia? Ven, ven. El Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que tome el agua de vida gratuitamente. Ahora, pero el versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Cuál es la oración de la iglesia del Señor Jesucristo? Señor, ven, ven, Señor. Ven, Señor Jesús, no te tardes, no tardes, Señor. Esta es la esperanza de la iglesia. Aleluya. ¿Acaso usted guarda otra esperanza, amado hermano? ¿Tiene alguna esperanza en este mundo? ¿Usted no ve que el mundo va de mal en peor y cada día hundiéndose? Estamos viendo cada día terrible. Yo no sé si usted lo ve, pero a mí, yo lo veo todos los días y digo, oh Señor, cada día vemos esto más terrible. Y eso lo lleva a uno a que, oh Señor, no te tardes, por amor de ti, por amor de tu nombre, por amor a tu iglesia, por amor a ese cuerpo, por amor a tu amada, Señor, no te tardes. Él dijo que acordaría los tiempos por amor a quien, a su iglesia, a los escogidos. Entonces, ¿es tu oración? ¿Esa es tu oración, hermano? Dice, Señor, ven pronto, Señor, no tardes, Señor, ven, sí, ven, Señor Jesús, te necesitamos, Señor, ven, Señor. Ahora, si tú no le puedes decir al Señor, ven, Señor Jesús, tu conciencia te lo va a decir. ¿Por qué? Y eso es bueno. Si tu conciencia, si tú no puedes decirle al Señor, Señor, ven, Señor Jesús, es porque en ti, dice la Escritura, que donde hay temor, el perfecto amor no se ha perfeccionado. Aleluya. Entonces hay pecado en nosotros. Nuestra conciencia nos está acusando, estoy mal delante del Señor. Y si Él viene, ¿qué pasaría? Pero eso te debe llevar a qué? Hermano,
Hermano, si tú no tienes una libertad en tu espíritu, en tu corazón, en tu vida, de poder orar y decir al Señor, Señor, ven. El espíritu y la esposa dicen, ven, gloria al Señor. Y dice que hoy ciertamente vengo en breve. Y que dice, sí, ven, Señor Jesús, amamos tu venida. Gloria al Señor. Porque entonces viene el Señor, se acabará toda maldad, toda iniquidad, toda peste, toda enfermedad. Y Dios prometió un lugar maravilloso, precioso para su iglesia. Hermanos, es la esperanza de la iglesia que el Señor venga para estar con quién, con Él. ¿Para cuándo? Para siempre. Para siempre. Lo que le decía ahorita, si tú no tienes libertad, entonces es una evidencia de que necesitas pedirle al Señor que te mire, te examine y pedirle perdón por tus pecados y arrepentirte. Porque cuando nosotros podemos decirle al Señor, ven, es toda la libertad, amamos su venida, lo anhelamos y lo deseamos. Tercer punto, ¿cuál es la esperanza que tenemos? ¿Cuál es la esperanza que el Señor le dio a la iglesia? Es la esperanza de su regreso. El tercer punto es que al esperar, esa espera, mis amados hermanos, en esa espera es ser hechos conforme a la semejanza de Él. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3. Dice allí, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Dice cómo el apóstol Pablo enfatiza de que la iglesia espera, anhela, ama el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta espera es muy importante también por algo, no solamente porque vamos a estar con Él, anhelamos porque vamos a estar con Él, sino también hay algo, hay una esperanza, el cual, el 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación. ¿Qué sucede con el cuerpo de nuestra humillación? En este cuerpo que hay pecado, y por causa del pecado hay enfermedad, hay dolor, hay sufrimiento. Por eso llama el cuerpo de la humillación, ¿qué? Nuestra. Yo no sé si usted ha experimentado mucho el dolor en su cuerpo, pero hay veces que el dolor, cuando uno experimenta mucho el dolor en el cuerpo, uno quisiera tener, ¿usted ha visto esos overoles que tienen una cremallera así, se lo abren y se lo quitan? Que uno quisiera tener una cremallera en este cuerpo y abrirla y despojarse. Hermanos, hay una esperanza también, y es que seremos transformados a la imagen del Señor, a la semejanza de su cuerpo. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Cuando el Señor nos transforme en su venida, en este cuerpo, haya un cuerpo glorioso, no experimentaremos el dolor, el sufrimiento, el pecado, pues todo lo que viene por causa del pecado. Dice, para que seamos semejantes al cuerpo ¿de qué? De su gloria. Entonces, amados hermanos, hay una esperanza de ser semejantes a Cristo en el cuerpo de su gloria. Oh, amados hermanos. Digo el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de pecado? Entonces tenemos una esperanza de ser transformados a la semejanza del cuerpo de la gloria suya, por el poder del cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces hay una esperanza, la iglesia espera que regrese para estar con Él y para ser transformada a semejanza de Él. Primera de Juan, capítulo 3.
Entonces hay una esperanza de transformación, pero mientras tanto, como lo estamos esperando, versículo 1, 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Hermanos, escucha bien. Nosotros estamos a la espera de la venida gloriosa del Señor. Amamos, oramos y le pedimos al Señor que venga. Y también no solamente es nuestra esperanza es que Él nos transformará de este cuerpo de humillación, de pecado, a la semejanza de Él. Ahora, si tú estás en espera del Señor, porque eres el cuerpo de Cristo, eres la novia de Cristo, eres la iglesia de Cristo, tienes esa esperanza de que el Señor viene pronto, ¿qué sucede? Esto es algo muy importante. 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es que. Para mí una de las cosas más importantes, hablo desde el punto personal, para mí una de las cosas más importantes e influyentes en la venida de nuestro Señor Jesucristo en mi vida es esta: la purificación. Personalmente, gloria al Señor. Si usted me preguntara a mí, hermano, ¿cuál es la influencia más grande de la venida del Señor Jesucristo? Que Cristo viene pronto para su vida, es purificarme. Así como les que prepararme. Para mí es lo más importante. Porque el que tiene esta esperanza, o sea, el que espera la venida del Señor Jesucristo, Él se está preparando cada día. Cada día busca al Señor para que le ayude a morir lo terrenal en su vida. Para ser transformado cada día, para ser limpiado, purificado, santificado, para ser más justo todavía, a practicar la justicia todavía, a ser más santo todavía. Gloria al Señor. Y esto es lo que dice la Escritura. Dice el Señor allá en Apocalipsis 22, mire, el impío cada día se vuelve ¿qué? ¿Usted ve que los impíos cada día se vuelven mejores? Escribían por ahí, yo creía que esta pandemia nos iba a convertir en mejores personas. Salían unos memes por ahí, veo que me he equivocado, y lo decían con cierta razón. No importa, la Escritura dice que Dios enviará juicios a la tierra, y el hombre, en lugar de humillarse y reconocer a Dios, será más impío, levantará su rostro contra Dios y maldecirá contra Dios. Aleluya, gloria al Señor. Vemos lo que está sucediendo en nuestra nación. La gente peor que cada día. El impío será más impío, pero el santo es que se santificará más. El justo practicará más la justicia todavía. Él tiene una preocupación porque él sabe que viene pronto y le ama su venida y le dice: ven Señor, ven pronto Señor. Y esto lo lleva a correr, a prepararse, a purificarse, a santificarse, a clamarle al Señor que lo limpie, que lo purifique y lo santifique más todavía, como dijo David: oh Señor, más todavía, purifícame más y más. Hermanos, pidiéndole al Señor: Señor, crea en mí un corazón nuevo, espíritu noble y recto dentro de mí. Oh Señor, que tú mores en mí. Oh Dios, que tú me ayudes cada día. Y esa es una de las motivaciones más grandes de aquel que espera la venida del Señor Jesucristo. Que cuando Él venga debe entregarlo puro. Que debo cada día buscar la pureza, la santidad. Gloria al Señor. Entonces, la espera en Él es una espera transformadora. Si yo tengo la esperanza de su venida, la iglesia del Señor, la iglesia verdadera, tiene una esperanza transformadora. Seremos semejantes a Él en nuestro cuerpo, transformará nuestro cuerpo, como dijo el apóstol Pablo. Y también, no solamente esto, sino que al tener esta esperanza yo me purifico, así como Él es que puro, dice la Escritura. Bien, también tenemos esta esperanza porque cuando el Señor venga celebraremos
la tan anhelada y deseada boda. La novia quiere celebrar la boda. Ahora, recuerden que cuando un invitado hizo una fiesta, fue aquella fiesta sin estar vestido de boda. La pregunta es, ¿estás vestido de boda? Recuerden que esa vestidura nos la da solamente Cristo. Cristo, cuando por gracia Dios el Padre nos trae hacia su Hijo Jesucristo, el Espíritu de Dios nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Le pedimos al Señor perdón de nuestros pecados, reconocemos nuestra maldad. Él nos perdona, nos lava con su preciosa sangre y nos quita nuestras vestiduras viles de pecado y nos coloca vestiduras nuevas. Eso implica un corazón nuevo, somos transformados, somos cambiados a la semejanza del Señor. Recuerde que lo que el hombre perdió en el huerto de Edén, aunque no del todo, pero sí perdió la imagen y la semejanza de Dios. ¿Cuándo recuperamos la imagen y semejanza de Dios? Cuando Cristo Jesús muere por nosotros en la cruz, nos perdona, nos da el perdón, la salvación y la vida eterna. Recuperamos la imagen y la semejanza de nuestro Señor, de nuestro Dios. Las bodas del Cordero, Apocalipsis 19:6. Dice, y oí como la voz de una multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor Todopoderoso reina, aleluya, gloria a Dios. Mire esa victoria del Señor Jesucristo. Mire, el Apocalipsis es un libro tan maravilloso que nos habla de las glorias y de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Él reina, Él vive, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina y para siempre, gloria al Señor. Y ese es motivo de gozo y de alegría en la iglesia. Ahora dice, y gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? Porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado, aleluya, gloria a Dios. La iglesia debe amar, anhelar y desear las bodas del Cordero. Que Cristo venga por su iglesia. Oh, amados hermanos, dice si Dios estruendo, ¿cómo será ese día glorioso? Él está hablando aquí de algo que va a suceder. Y oí como la voz de una gran multitud, dice el 6, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Aleluya. Hermanos, usted no puede vivir su vida como si Cristo no reinara y gobernara sobre todas las cosas. Él tiene control. Gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Él nos ha dado una vestidura nueva, nos ha justificado. Su iglesia ha sido lavada, purificada, santificada, justificada y está delante del Señor para unirnos con Él para siempre. Porque el anhelo y el deseo de la iglesia es, como dijo Pablo, que estemos con Él. ¿Para qué? Para siempre. Por eso la iglesia anhela y dice, ven Señor, porque hay una esperanza de una unión para siempre con el Señor, gloria a Dios. Y es en la espera de la celebración de las bodas del Cordero. Pero la cuestión es, ¿estamos preparados? Aleluya. Gloria al Señor. Y Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Hermanos, nos espera con Cristo. Gloria al Señor. Reyes y qué, dice la palabra, sacerdotes de Dios. Gloria al Señor. Por eso en la tierra estamos anunciando las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si todo esto le espera a la iglesia y usted como miembro en particular, entonces se supone que nosotros, cada uno de nosotros, amados hermanos, debe estar velando,
vigilando, purificándose a sí mismo. La iglesia debe tener claro y debe estar sólida, fundamentada en la verdad. La iglesia debe estar amando, anhelando y deseando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y si en tu oración no hay esto, entonces ya debes darte cuenta que debe ser parte de ¿qué? De tu oración. Parte de la oración. No solamente aquí congregacionalmente, sino también particular. Y vuelvo y le repito, si tú no tienes esa libertad, es un hecho de que debes arrepentirte, pedirle perdón al Señor y te conceda el perdón, la salvación y tener esa libertad de poderlo decir, Señor, ven Señor. Aleluya. San Juan capítulo 14. Ahora bien, todo esto es el anhelo y la esperanza de la iglesia. Pero ¿cuál es? Ahora, esta es la novia. ¿Será que el novio no tiene anhelos? ¿Será que el novio no tiene anhelos por la novia? Gloria al Señor. ¿O será solo el anhelo y el deseo de la novia? Fíjate que esta es la esperanza de la novia. Y el novio no tiene esperanzas y anhelos por su novia. Aleluya. Vamos a confirmar y a mirar si esto es así. Santo Evangelio de San Juan, capítulo 14. Amén. 14 del Santo Evangelio de San Juan, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuál es el deseo del esposo, del novio? ¿Cuál es el deseo de él por su novia, por su iglesia? Que donde él está, ella esté con él. ¿Cuál es el deseo de la novia? Que el esposo venga ¿qué? Pronto y la lleve a estar con él. Y mira cosa, una pregunta. Mirando estos textos, ¿tiene usted alguna parte en este mundo? A la luz de la Escritura, ¿usted cree que tiene alguna parte en este mundo? Hermanos, todo está escrito. La esperanza, la eternidad y la gloria es con Cristo en su vida. Nosotros no podemos anhelar una cosa mayor. Si tus esperanzas son en este mundo, déjame decirle que eres de los más dignos de conmiseración. Pero si tu esperanza es Cristo, tu esperanza es el reino de los cielos, es la venida del Señor Jesucristo. Hermanos, eres una persona rica, eres una persona que ha sido llena de gracia, eres una persona que ha sido amada con amor eterno, eres una persona en cual vales demasiado porque Cristo dio su vida por ti. Así es que lo que Dios ha dado por ti ha sido tan grande que este mundo no tiene nada que ofrecernos. Lo más maravilloso, lo más grande, lo eterno se nos ofrecerá. Ahora lo que se nos llama es a participar y disfrutar de todas estas glorias venideras. Así que no tenemos nada en este mundo. Este mundo no tiene nada que ofrecernos. Todo nos lo ha ofrecido ¿qué? Cristo. Este mundo no tiene ninguna esperanza para nosotros. Ninguna. ¿Cuál es la esperanza en este mundo? Que va a ser deshecho, ¿cierto? Los cielos y la tierra que ahora vemos, que serán fundidos.
perecerán. O sea que este mundo no tiene ninguna esperanza para nosotros. El mundo y sus deseos que pasan. O sea, va a terminar. ¿Cierto? El mundo y sus deseos pasan. Pero que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hoy ese bien eterno está con Cristo, Dios. Entonces Él nos ha ofrecido las cosas verdaderamente eternas, firmes, fieles y verdaderas. La iglesia del Señor tiene los ojos puestos en Jesús. Busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Pedirte que tú obres en mí, tú me perdones, tú me salves y me des el anhelo y el deseo de estar contigo. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a orar. Vamos a seguirle pidiendo al Señor por la salud de la hermana Daisy, por la salud de muchos hermanos, por los que están de luto. Y también quiero darle gracias a Dios por la vida de la hermana Doralba que está en los Estados Unidos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra de vida. Gracias, amado Dios, porque nos abre nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestro corazón a esta realidad palpable, evidente, Señor. Tú has dejado por tu palabra, Señor, y has declarado por tu palabra qué es la iglesia para ti, qué significa la iglesia para ti, y cuál es la esperanza de la iglesia frente a ti, y cuál es tu esperanza de la iglesia, Señor, frente a ti. Dios mío, te agradecemos por tu palabra gloriosa. Permítenos, Señor, vivir cada día purificándonos, santificándonos, porque tenemos la esperanza de tu venida para ser transformados, para participar de estas bodas gloriosas contigo, mi Señor, y estar contigo para siempre, bendito Rey de Gloria, donde no habrá llanto, dolor, tristeza, aflicción, pecado. Ya no habrá nada de esto, Señor, sino gozo y alegría en tu presencia, amado Dios. Dios mío, yo te ruego, Padre eterno, por aquellos que no han conocido tu nombre, por aquellos que han también aborrecido tu palabra, tu verdad, que cierran su oído y su corazón, Dios, para no escuchar el mensaje del Evangelio. Te pido en esta mañana, juntamente con mis hermanos, que quebrante su dureza, su rebeldía, Señor, y que puedan oír el mensaje de salvación y de vida eterna. Muchos tienen la esperanza en este mundo que pueda cambiar, que pueda ser diferente, pero no la va a haber, no la hay. Dios no ha dado ninguna esperanza para este mundo, y lo que le espera en el futuro, Señor, es que será fundido los cielos y la tierra que ahora vemos por el fuego, Señor. Pero nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde morará la justicia, Señor. Nosotros anhelamos y deseamos que tú vengas, y hoy te decimos, Señor Jesús, ven, no te tardes, ven pronto, Señor. Tu amada iglesia, tu novia, te anhela y te desea, Señor. Anhelamos y deseamos el día de tu venida. Anhelamos y deseamos el día de ser transformados, Señor. Anhelamos y deseamos el día de estar contigo para siempre. Te pedimos, Señor, que nos ayude, que nos transformes, que nos cambies, que nos moldees, que nos limpie, nos purifique, nos santifique, y que vivamos siempre, Señor, con esa actitud, con esta expectativa, con esta motivación de purificarnos cada día, porque la esperanza que nosotros tenemos es la que tú nos has dado, Señor, que volvería otra vez, para que donde tú estás, Señor, nosotros estemos contigo para siempre, Padre eterno. Dios, te rogamos que esta esperanza que tú nos has dado sea la de nuestra familia también, y que el mundo te conozca, bendito Dios. Gracias, Señor, Cristo Jesús. Y también oramos, Señor, por nuestra hermana Daisy, Señor. Tenga tu misericordia, le restaures. Por todos los hermanos enfermos, abatidos, afligidos, los que pasan pruebas, dolor, circunstancias difíciles en su familia, Señor, la familia de la hermana Daniela, su padre, sus seres queridos, les consuele, les fortalezca, igual a la familia de mi hermana Ana. También, Señor, aquella familia de mi esposa, sus amigos, Señor, que tú seas consolándoles, fortaleciéndoles en estos momentos. Y esto es lo que vive el mundo: tribulación, angustia, dolor, muerte, destrucción, maldad. Señor, todo esto nos advierte que tú estás a las puertas, y de ninguna manera la maldad va a ser destruida hasta que tú no vengas.
destruirás el mundo, los pecadores, la impiedad, bendito Dios. Es la única manera. Te pedimos, Señor, que traigas a todos aquellos que están ordenados para vida eterna. Y te pedimos por las promesas que nos ha dado nuestra familia, que los traigas a tus pies, Señor, que los conviertas de las tinieblas a tu luz admirable, bendito Dios. Te rogamos por todos los que también están enfermos en un hospital, en una clínica, oramos para que tengan misericordia, Padre eterno. También te pedimos, amado Dios, por nuestra hermana Doralba, que tú la bendigas donde quiera que esté, le guarde, le conceda muchos años de vida, la salud, la fe, la gracia contigo cada día. Por todos mis hermanos, Señor, que también Dios le ha dado el privilegio de un año más, a mi hermana Ana también, que ha cumplido años. Seas tú bendiciéndola, fortaleciéndola, ayudándole cada día y bendiciendo a cada uno de nuestros hogares. Te ruego por la esposa, el esposo, nuestros hijos, nuestros seres queridos, Señor, mi hogar, mi esposo, mi hijo, mi familia y la de cada uno de mis hermanos. Tú les guardes, tú les protejas, Señor, y todas estas circunstancias que el mundo está viviendo nos acerca a ti, poderoso Dios, y a vivir despiertos, velando y vigilando, porque tú estás a las puertas y nuestro anhelo es que tú vengas. Y hoy te decimos, Señor, ven pronto. En Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, que tengan un buen día, Dios los guarde, Dios los acompañe a todos.